Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la palabra, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, porque podemos alabarte, adorarte, exaltarte, Señor, darte honor y gloria, Señor. Y estamos aquí, Señor, porque necesitados de ti somos, Señor, porque necesitamos de tu guía, de tu dirección, Señor, de tu fortaleza, de tu sabiduría, mi Dios. Gracias te damos en esta tarde, Señor, que esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, Padre, quede sembrar en nuestros corazones, Señor. Padre, y como en esta tarde nos vas a hablar, Señor, que dé fruto a su tiempo, Padre. Te damos gracias en el nombre de que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama escuchar. ¿Cuántos escuchan? Todos, ¿verdad? Todos. Dicen, no, pues yo sí escucho. Yo sí, si me hablan, si me llaman por mi nombre, contesto, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa la palabra escuchar. Dice, prestar atención a lo que uno oye. Hacer caso, fíjense, hacer caso de un consejo o aviso. Prestando particular atención para escuchar, fíjense, este es algo importante. Para escuchar debemos de tener voluntad. O la disposición de oír algo. La voluntad es fundamental en el acto de escuchar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros le estamos hablando a un hijo y no tiene la voluntad de escucharnos? No nos hace caso. Oye, fulanito, Pedrito, vamos a llamarlo. Oye, Pedrito, ves y levanta lo que tiraste. Por ejemplo, recoge tus juguetes. ¿Sí? Pero no tiene la voluntad de hacerlo, entonces no escucha. ¿Sí? Tenemos que tener la voluntad de escuchar. Y lo más importante, los que nos reunimos, tenemos que tener la voluntad de escuchar a Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra y, lo importante, lo que dejemos de hacer. ¿Sí? Vamos a la palabra del Señor para ver qué nos dice a través de ella. Juan 8, ya es en los evangelios. Juan 8. Juan 8, del 31 al 47. Juan 8, del 31 al 47. Juan 8, del 31 al 47. ¿Lo tienen todos? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense bien fuerte les habla. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis? Este es el versículo al cual yo quería llegar. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sí? No entendemos el mensaje de Dios o no obedecemos a la palabra de Dios o no dejamos de pecar y de hacer lo que a Dios no le agrada porque no escuchamos. Porque acabamos de leer que el escuchar es hacer la voluntad, tener voluntad. Entonces, si no escuchamos la palabra de Dios, si no tenemos voluntad, no vamos a dejar de pecar, no vamos a dejar de decir groserías, no vamos a dejar de andar en el mundo. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús les decía, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Les voy a leer el puro 43 con esta traducción. Dice, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta. En esa traducción dice, porque no les gusta escuchar mi mensaje. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que nos digan, deja de hacer esto? A ver, jóvenes, ¿a cuántos de ustedes les gusta que les diga a su mamá, no hagas esto? ¿A cuántos? A nadie. Entonces, no nos gusta escuchar el mensaje de Dios. Por lógica, no vamos a tener la voluntad de escuchar. ¿Sí? Porque aunque lo leamos, aunque nos reunamos y escuchemos y vengamos a reunirnos, si no escuchamos lo que Dios quiere, vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Por eso el Señor hoy quiere que escuchemos, que tengamos la voluntad de escuchar su palabra, no al predicador, no al que está al frente, no al que está dirigiendo un lugar, no. Que escuchemos su palabra, que obedezcamos su palabra, que tengamos la voluntad de escuchar y dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Les dije hasta el 47. Seguimos, el 44. Vosotros, fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fíjense, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Perdón, por esto no la oís vosotros no sois de Dios. ¿Qué pasa cuando no estamos escuchando la palabra? Cuando estamos, por ejemplo, cuando los jóvenes están desobedeciendo a los padres. Pero no están haciendo entonces la voluntad de Dios. Y acá acabamos de leer algo tremendo. ¿La voluntad de quién están haciendo? Cuando el esposo sigue maltratando a la esposa. Cuando la esposa sigue siendo necia. Entonces es cuando nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Y se oye fuerte. Fuerte se oye, pero es la verdad. Pero si no hacemos la voluntad de Dios y no escuchamos, así digamos, me reúno de lunes, martes, miércoles toda la semana, voy a todos los congresos, todo el día estoy escuchando alabanzas, todo el día estoy, pero si no hacemos la voluntad de Dios, si no escuchamos lo que Dios quiere que escuchemos, que es su palabra,
de nada nos va a servir. ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos? Santiago 1. ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos? Santiago 1. Santiago 1, del 19 al 27. Santiago 1. Santiago 1, del 19 al 27. Santiago 1, del 19 al 27. Está antes de primera de Juan, hermana. Antes de Apocalipsis, hermana Carmen. Santiago 1, del 19 al 27. ¿Lo tienen todos? Santiago 1, del 19 al 27. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, fíjense, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. A ver, paramos tantito aquí. Que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Y qué hacemos? Pronto para irarnos, pronto para hablar y tardos para oír, para escuchar, ¿o no? Porque todavía ni nos están diciendo y ya nos estamos enojando, ya estamos reaccionando mal, ya estamos ofendiendo, ya estamos gritando, ya estamos alzando la voz. A ver, entonces, ¿hemos escuchado la palabra? Claro que sí, pero ¿qué pasa? Dice que somos oidores olvidadizos, dice la palabra de Dios, que somos oidores olvidadizos. 20. Porque la ira del hombre, fíjense, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es, fíjense, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Qué pasa cuando acabamos de escuchar la palabra y el Señor a través de su palabra nos dice ahorita que seamos tardos para irarnos? Llegamos a la casa y por cualquier cosita ya nos estamos enojando, ya nos estamos airando, ya estamos contestando mal. ¿No acabamos de oír la palabra? Entonces dice que somos semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿No les pasa que se van al espejo, ya se vieron, se revisaron la ceja, se quitaron todo y se van y dicen, ay, otra vez se vuelven a regresar? ¿No les ha pasado? Pero si se acabaron de ver en el espejo, ay, no tengo nada en la nariz, no tengo en los ojos nada, me voy, ay, no, y nos volvemos a regresar. Porque ya se nos olvidó, si a lo mejor se nos olvidó, a lo mejor tenía yo, no sé, algo en la mejilla o algo. Dice que así somos nosotros. Acabamos de decir algo, pero nos vamos y se nos olvida. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre de esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, sin mancha del mundo. Les voy a leer con esta traducción. Dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, fíjense, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué una gente violenta, enojona, iracunda, berrinchuda, no puede hacer lo que Dios quiere? ¿Perdón? Porque no escucha. Porque reacciona. Al momento ¿cómo se dice? Se ofusca y entonces no hace lo que Dios quiere, lo que ha escuchado a través de su palabra. ¿Sí? Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje de Dios. El mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, fíjense, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado. Si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. El conocer de Dios o el estar conociendo de Dios es sinónimo de ser felices. ¿O no? Nos vamos apartando del mal. Ajá, pero entonces, ¿por qué cuando conocemos de Dios, estamos dentro de su camino, a veces no hay felicidad? Porque no escuchamos. Porque no escuchamos lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Porque no escuchamos lo que Dios quiere que dejemos de andar haciendo, de andar enojándonos, gritándonos, diciendo groserías, siendo iracundos, siendo violentos. Entonces, ¿eso qué nos va a traer? A ser infelices. ¿Sí? Entonces tenemos que escuchar la palabra escuchar la palabra de Dios, no ser esos oidores olvidadizos. ¿Sí? Pero tenemos que tener voluntad, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios, no nuestra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no escuchamos un consejo? ¿Qué pasa? Jeremías 35. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no escuchamos un consejo, por ejemplo, de los padres a los hijos? Le salen malas cosas. Jeremías 35. Jeremías 35. ¿Qué pasa cuando no escuchamos un consejo? Del 1 al 19. Jeremías 35, del 1 al 19. Jeremías 35, del 1 al 19. ¿Lo tienen todos? Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Pongan atención, ¿eh? Les dice que vayan por un pueblo de los recabitas
y que los hagan entrar a ese aposento y que les den de beber vino. ¿Sí? ¿Pusieron atención en esa parte? Seguimos. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda su familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Indalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberáis jamás vino, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en las tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recabat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Paramos aquí tantito. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué estaba haciendo? Escuchando. Él escuchó. Dice que desde su antepasado les había ordenado que no iban a beber vino, todo lo que acabamos de leer. Pero lo importante, el punto importante es que les dijo que no iban a beber vino, ni ellos, ni sus hijos, ni sus mujeres, ni nadie. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Escucharon. Pero a ver, les había dejado un mandato, ¿sí? Pero ellos tuvieron la voluntad de hacerlo, de obedecerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien nos da un consejo? O cuando Dios a través de su palabra nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No escuchamos a lo que Él nos dice a través de ella. A través de su palabra Él nos enseña cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser vecinos, cómo ser amigos, cómo ser hermanos. Entonces, ¿por qué no escuchamos? ¿Qué de diferencia tendría este pueblo? ¿Tendría el mismo Dios? ¿Era el pueblo, una tribu del pueblo de Israel? ¿Perdón? Exactamente. Ellos tenían voluntad. Y fíjense lo que hizo. Les puso las copas y el vino. Los tentó. ¿Y qué hubieran hecho? Tomárselo. Pues se los estaban ofreciendo en la casa de Jehová, dice. Y no lo hicieron. Porque ellos habían escuchado un mandamiento del que estaba de la cabeza de la tribu, del pueblo. Dice que les había mandado a no ser. A ver, yo cuando estaba estudiando este tema y estaba leyendo que dice que vivían en aldeas. Desde que el pueblo, desde que les dieron la orden, ellos vivían en aldeas. Dice que no sembraban, no esto, no lo otro. A ver, ¿por qué entonces a nosotros nos cuesta tanto trabajo el obedecer? Si no, lo único que nos dice es deja de pecar. No nos dice vende tu casa, no nos dice vete a otra ciudad, no nos dice cosas extraordinarias, ¿o sí? Cosas que podemos hacer, dejar de hacer, pero no tenemos la voluntad, no escuchamos porque no tenemos la voluntad de hacerlo. Y aunque escuchemos, nos hacemos ¿qué? Oídos sordos. ¿Sí? 10. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, vuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultemos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos.
Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mi palabra? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a los hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaréis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Qué pasa nosotros los padres cuando nosotros les queremos evitar a nuestros hijos algo? Cuando les damos un consejo. ¿Qué pasa con nuestros hijos? No nos creen. No nos creen. No nos escuchan. No obedecen. ¿No? Les decimos, por ejemplo, va a haber una reunión, ¿no? Que hoy está muy de moda, está muy de moda las fiestas de las escuelas, ¿no? Que para todo hacen convivios. Ellos llegan a casa y nos dicen, es que ¿qué crees que me invitaron a un convivio que va a ir fulanito, va a ir fulanito, va a ir perenganito? Y nosotros les decimos, no vayas. Nosotros, sí, mamá, pues, ahora para la próxima. Bueno, está bien, mamá. ¿Qué hacen? Se enojan, hacen berrinche, se enfurecen, empiezan pero es que tú ya viviste, ahora déjame vivir a mí, ahora ya me toca a mí ir ¿no? Pero ¿qué pasa si Dios nos dice a nosotros como papás a través de la palabra que no dejemos ir al hijo o a la hija? ¿A quién desobedecemos si los dejamos ir? A Dios. ¿Sí? Los recabitas iban a ser bendecidos por obedecer, por ser obedientes. Pero ¿qué creen? ¿Qué les pasó a la tribu de Judá? ¿Lo leímos? 35. Dice, desde el 17, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. La tribu de Judá no escuchó. ¿No escucharía? Pregúnteme yo. Sí escucharon, pero no tenían la voluntad de obedecer. Esa es la diferencia, que tenemos que tener la voluntad para obedecer a Dios y por consiguiente a nuestro papá, a nuestra mamá, a quien Dios ponga en la tierra como alguien arriba de nosotros. En la escuela, también en la escuela, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar cuando papá o cuando mamá o cuando un maestro nos diga, porque a ver, jóvenes, en algún momento que se han portado mal, algún maestro no les ha dicho, dijo, oye, hija, oye, fulanito, fulanita, compórtate, apúrate, mira, no te lleves, a lo mejor ese jovencito no te trae buenas... ¿No les han dicho alguien? Yo digo que sí. ¿Sí? Pero nosotros, los jóvenes hoy en la actualidad, no quieren obedecer, no quieren escuchar un consejo. Ay, porque ya está viejito, porque ya está viejita, porque oye, ¿cómo se refieren los jóvenes a las personas adultas? ¿Con respeto? Ay, míralo, está re viejito ya. Ay, míralo, está... ¿Cómo se refieren a los maestros? Con apodos. Y eso no es un respeto hacia una gente mayor. ¿Sí? Pero no hemos sabido escuchar. No hemos sabido escuchar. Y el escuchar es igual a obedecer. ¿Sí? ¿Nos consideramos sordos? No. No, ¿verdad? Vamos a ver. Isaías 42. Isaías 42. Del 18 al 25. Isaías 42. Del 18 al 25. 42. Isaías 42, del 18 al 25. Isaías 42. ¿Sí? 42. Capítulo 42. Del 18 al 25. ¿Sí? Ajá. Busca usted el capítulo. Sí, el capítulo. 42. Del 18 al 25. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego, como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre despojados, y no hay quien diga rectitud. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley? Por tanto, derramó sobre él ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Vamos a leer, les voy a leer con esa traducción, está un poquito más entendida. Dice, Israel, fíjense, Israel, pueblo ciego y sordo. Isaías dijo, sordos, escuchen, ciegos, miren con atención. Israel está al servicio de Dios, Él lo eligió como sus mensajeros. Pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Ha visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abierto los oídos, pero no ha escuchado nada. Dios es un Dios que salva y quiso que su enseñanza fuera maravillosa, pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenía. Unos se esconden en cuevas y otros han hecho
los han hecho prisioneros y no hay nadie que los libre. A pesar de todo esto, Israel no quiere obedecer. Dios permitió que Israel fuera vencido y secuestrado. Israel pecó contra Dios, no quiso andar por el camino que Dios le había señalado, ni quiso obedecer sus enseñanzas. Por eso Dios se enojó con ellos, los hizo entrar en guerra y con fuego los castigó. Pero ni así lo obedecieron. ¿Quién era el pueblo de Israel? Pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué pasó con Israel? No quiso escuchar los mandamientos de Dios. Deja de idolatrar, deja de mentir, deja de enojarte, deja de gritar, deja de pelear, deja de envidiar, deja de decir groserías. Pero Israel no quiso seguir siendo necio. Entonces Israel estaba sordo. No quería escuchar lo que Dios tenía. Imagínense el pueblo escogido de Dios. Yo creo que ellos se lo creyeron, pero no pensaron que Dios... ¿No vieron las maravillas que Dios hizo al sacarlos de Israel? Todo lo que les dio en los 40 años que caminaron, todo lo que les proveyó, cómo los salvó, porque si nos vamos a la palabra, ¿cuántas veces Dios salvó al pueblo? ¿Pero qué pasó? Querían seguir haciendo su voluntad. Querían seguir pecando, querían seguir en lo mismo. ¿Y qué pasa hoy en la actualidad con la gente? Le dices, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. ¿Por su bien o por el mío? Por el nuestro, ¿no? Por el bien de que si le damos el consejo a alguien, o algún hijo, alguna hija, algún vecino, alguna amistad, si le damos un buen consejo, para el bien es para ellos, para ella, para su familia. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos de ser sordos. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que escuchar lo que Él nos diga a través de su palabra o nos enseña a través de su palabra, porque dice, deja de idolatrar. Ah, no, pero yo ya no creo en ídolos, ¿eh? Pero a veces idolatramos al esposo, idolatramos al hijo, idolatramos a la esposa, idolatramos el dinero, el trabajo, el quehacer, todo menos a Dios. ¿Sí? Ponemos otras cosas antes que a Dios. Ay, no voy a ir a la reunión porque tengo mucho que lavar. Ay, no voy a la reunión porque tengo mucho que hacer. Eso es poner las cosas antes que a Dios. ¿Sí? Tenemos que poner a Dios antes que todo. Él debe de ser nuestro primer lugar. ¿Sí, amén? Jóvenes, ¿qué va a pasar si ustedes escuchan con atención a sus padres? ¿Qué creen? Proverbios 1. ¿Qué creen que les va a pasar, jóvenes, si ustedes escuchan con atención a sus padres? Tendrán bendiciones. Proverbios, vamos a la palabra, a ver qué nos dice Dios a través de ella. Proverbios 1, del 8 al 33. Se los quiero leer con esta traducción, apúntenlo, porque está un poquito, les voy a leer toda la traducción, porque está un poquito más entendida. Si quieren, apúntenlo. Proverbios 1, del 8 al 33. ¿Sí? Pongan atención para que lo escuchen. Dice, fíjense, dice, hijo mío, fíjense, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornará tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. ¿Qué pasa
pasa cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ten cuidado con ese joven, ten cuidado con esa jovencita, no te edifican sus pláticas, no te edifica cómo se comporta, ella ya tiene novio, ya anda en otras relaciones? ¿Qué pasa cuando nosotros como padres les aconsejamos a nuestros hijos que tengan cuidado? No quieren escuchar. ¿Perdón? Quieren. ¿Quién habla? Los prevenimos, ¿sí? De algo que les puede pasar. Estaba yo leyendo un reportaje y dice que el abrazar a nuestros hijos, que demostrarles a nuestros hijos el amor, les evita embarazos precoces, ¿cómo se dice? No deseados o a muy temprana edad. Precoces. Ajá, muy precoces. ¿Por qué? Es un reportaje que leí, porque buscan el amor. ¿Sí? Porque si alguien le dice a la jovencita, mi vida te bajo el sol, la luna y las estrellas, ¿qué pasa con la jovencita? Como no conoce, porque en casa no hay amor, en casa hay pleitos, contiendas, gritos, de todo, menos amor hacia el hijo, a la hija, el hijo o la hija salen a buscar lo que no tienen en casa. ¿Por qué a veces como papás no los abrazamos? ¿Por qué no les decimos te quiero? ¿Por qué no nos sentamos un rato sin el celular a platicar con ellos? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros les preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien? ¿Cuántos? Tenemos que hacerlo. Tenemos que decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal con tu día? Claro, involucrarnos. A lo mejor hay alguien que los está molestando. A lo mejor hay alguien que los está acosando. Pero a veces lo primero que hacemos es regañarlos. Con seguro te portaste mal. Con seguro no hiciste la tarea. Con seguro le respondiste a la maestra. Exactamente. ¿Sí? Nosotros como papás tenemos que demostrar el amor a nuestros hijos, abrazarlos, decirles te quiero, demostrarles el amor para que no anden buscando en la calle o afuera lo que tienen adentro. ¿Sí? Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Entonces, estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y demos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien, fíjense, traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémosle entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre, de nada sirve tender la red. A la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. ¿Y qué está pasando hoy en la actualidad? Se están perdiendo los jóvenes, los están matando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no escuchar un consejo de su papá, de su mamá, no escuchar con atención, no quieren la voluntad de obedecer. Padres que no escuchan, no puede haber hijos. Exacto, por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar para que nuestros hijos puedan escucharnos. Así es. Por eso es importante y siempre se los hemos dicho, siempre es bien importante que nosotros les demos testimonio a nuestros hijos de cómo comportarnos y así el hijo se va a comportar igual. ¿Sí? Ahorita los jóvenes se están perdiendo, ¿por qué? Porque son hijos de padres que están divorciados, que cada quien por su lado, que están tomando, que se están drogando, los matrimonios de hoy en la actualidad se están destruyendo y por lógica los jóvenes.
Por eso ustedes, hijos, deben de sentirse afortunados que hay quien los espere en casa con una sopita, con un frijolitos, con lo que haya en casa. Ustedes se tienen que sentir afortunados porque ¿cuántos jóvenes llegan a su casa solos, sin comida? La casa vacía. Ni se dan cuenta, pero... Esa semana voy a casa en la escuela y la maestra decía que estaba muy preocupada porque dice que hay chicos que llegan con aliento alcohólico. Y entonces la maestra preguntó, ¿dónde están los papás? ¿Dónde? Yo digo, ¿el papá no leerá a su hijo? ¿No lo leerá de alcohol, de cigarro? ¿Perdón? Ni lo ven. O llega noche de trabajar, puede ser. No, ya no los dejan. Es que hoy en la actualidad los papás son egoístas. Mientras la mamá ande por aquí, el papá ande por allá, el hijo... Pero es que a veces no llegan tan tarde de trabajar y el tiempo que tienen libre lo ocupan en el teléfono. O sea, de todos modos. Sí, son digamos, ¿qué? Ausentes, ¿no? Que están pero no están. Yo tengo una conocida, tiene 2 jóvenes. Se cree chamaca. Chamaca. O sea, a mí me sorprende su forma de actuar. Más o menos es de mi edad. Chamaca. Es de mi edad más o menos. O sea, para ella es igual si hay comida, si no hay comida, si hay ropa, si no hay ropa, si fueron a la escuela, si no fueron a la escuela. O sea, el tiempo que yo tengo de conocerla, nunca se para en la escuela de sus hijos. Nunca. Y tiene tiempo. Pero sí se cree bien rockera, ¿no? Así bien, esas. Se le conoce como chavorrucos. Ándale, así más o menos. Y se le ha compartido, se le ha hablado de Dios, se le ha exhortado, se le ha invitado. Pero yo digo, me sorprende, ¿por qué? ¿Por qué no le duelen sus hijos? ¿No los quiere? ¿Qué pasa? Lo que decías, ¿no? O sea, y uno de sus hijos necesita tanto amor ese joven. Yo creo que los dos. Pero como que hay uno que siempre que es más fuerte que otro, ¿no? Como que, y este jovencito, o sea, yo lo veo pues, en su mundo, en su rollo, que gracias a Dios, y oro para que no caiga en algo malo, pero siempre en su rollo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los padres? ¿Dónde están? Pero como tiene problemas con el esposo, ¿qué creen? Pues ya anda por ahí también. De nuevo. Egoísta, ¿no? Piensa en ella. En ella. En la que no vivió y ahora quiere vivir. Exacto. No escucha. Anda en libertina. Exacto. Pero ¿y los hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿No? ¿Qué va a pasar en un futuro si no le pone atención al que le digo? Les digo que es así como que más. Que Dios no lo quiere. Decían ustedes y el Señor hace unos días que todo eso trae consecuencias. Claro, y las consecuencias van a venir más adelante con los hijos que ya se drogan, ya Así es. Con depresión. Así es. O sea, ahorita está moviéndose mucho el suicidio, mucho. Sí. A mí me da mucha tristeza porque enfrente a los conocidos vi a su hijo con marihuana, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando como mamá, si a mí alguien me dice, es una alerta, ¿no? Claro. Tengo que estar al pendiente y hablar con él. Y le dije, dice, ay, no, ¿cómo cree usted? Dice, de todas maneras, no le eches en esa. Así es. Checa. No. ¿Pasó? No. Oye, habla con tu hijo, háblale de Dios. Ay, no, porque ellos ya crecen y ellos ya hacen Toman decisiones. Ese es el problema ya de él. Ahora el muchacho hasta heroína hace. Fíjese. Y qué triste, ¿no? Claro. Cuando le lleguen a avisar que su hijo ya se quedó. Sí. Fíjese que apenas es lo que estaba yo platicando con una persona que dice que ella le dio un consejo a una jovencita, ¿no? Porque del tema, que a veces los jóvenes, cuando no es el papá, la mamá, algún conocido, es alguien fuera. Dice que ella le dio el consejo a una jovencita de que tuviera cuidado con el muchachito con el que andaba, porque era bien burro, era bien irresponsable, bien noviero, andaba con uno y con otro y con otro.
Y ella va y le platica al niño, al muchacho. Fíjate que fulanita dice que pues el muchacho fue con la mamá y ahí viene la mamá a reclamarle lo que había hablado del hijo. Dice, me sirvió, siento feo, pero me sirvió de experiencia a no meterme con los jóvenes. Dice, porque uno les da un buen consejo, ten cuidado, mira, eres estudiosa, eres bonita, date a respetar, mira, ese joven no te conviene, es un joven que echa mucho relajo, no se apura, anda con una y con otra, no te conviene. Y en lugar de tomarlo, luego, fíjate que fulanita dice que tú eres bien, pues el chamaco fue y se le cuenta a la mamá y ahí viene la mamá a reclamarle. No quieren escuchar un consejo. Los jóvenes hoy en la actualidad le advirtieron, pero se ofendió en vez de... Claro. De decir, bueno, qué bueno, ¿no? Que alguien se preocupa por mí. Exacto. O qué bueno que le está abriendo los ojos a mi mamá, ¿no? Para que Exacto. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Escuchan un consejo? Y se airean. Se enojan. Piensan que nosotros ya vivimos nuestra vida. ¿Sí? Si nosotros le decimos a un niño, obedece porque mírate, vas a tener una consecuencia mala, piensan que les estamos diciendo porque queremos fastidiarlos todo el santo día. No, queremos advertirles, queremos evitarles tantas cosas. Dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad. Dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Porque cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío o inexperiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilarán, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Esa es la diferencia cuando un joven escucha y uno no escucha. ¿Sí? Exacto. Entonces nosotros tenemos que escuchar y tenemos que tener la voluntad de hacer el bien, de obedecer. ¿Sí? ¿Qué clase de personas somos? Mateo 7, ¿qué clase de personas somos? ¿De las que escuchamos o de las que no? Mateo 7, del 24 al 29. 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 ¿Él tiene? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida. Mira, miren el bicho. Dice, fíjense, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. ¿Quién es la piedra firme? ¿Quién es la roca? Dios, Jesucristo. Entonces, nuestra vida, por eso les hice la pregunta, ¿qué clase de personas somos? ¿Las que escuchamos o las que no? ¿Sí? Porque ¿cuántos hemos tenido problemas? ¿Cuántos hemos sido tribulaciones? Pruebas, luchas. ¿Cuántos? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos a Dios. Estamos construyendo nuestra vida en la roca que es Cristo, en nuestra roca firme. Aunque hemos tenido problemas, dificultades, tribulaciones, lo que estemos pasando pruebas, estamos firmes. Nuestra casa está firme. ¿Sí? Y sabemos qué va a pasar. Dice que aunque sople el viento, aunque vengan los ríos, vamos a estar firmes, porque estamos en la roca que es Cristo. ¿Sí? Pues dice que los que escuchan su palabra y lo obedecen. Ese es un tipo de personas, que esos tendríamos que ser nosotros. Pero, dice, el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. ¿Qué pasa cuando una persona no se cimentó en la roca que es Cristo y construyó, como en el versículo, en la arena? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Con el menor problema, ya no viene, ya no ora, ya no se reúne, ya no busca a Dios. Ah, no, como para qué voy si no hay cambio. Ay, como para qué voy si no veo nada en mi vida. A ver. Pero no pone nada de sus papeles. Exactamente, porque escucha, dice, pero no obedece. Pero quiere seguir haciendo su voluntad. Quiere seguir pecando. Quiere seguir siendo como ella piensa. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Los que escuchamos y hacemos la voluntad o los que escuchamos y no hacemos la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque lo primero, en el primer problema ya no se quieren reunir, ya no quieren saber nada de Dios, como si Dios tuviera la culpa de sus problemas. Y Dios es el menos culpable. Los culpables somos nosotros porque no queremos de escuchar a Dios, no queremos hacer su voluntad, no queremos dejar de pecar. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo y así venga lo que venga, vamos a estar firmes. ¿Sí? Entonces tenemos que afirmarnos en la roca que es Cristo, tenemos que estar seguros en lo que hemos creído, tenemos que estar seguros que Él es el único que nos va a ayudar a salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier tribulación, de cualquier prueba. Él es el único que nos va a ayudar. Pero tenemos que aprender a escucharlo, que cuando nos diga, haz esto, sí, Señor. Que cuando nos diga el otro, sí, Señor. Deja de hacer esto, sí, Señor. Y a la primera. Porque ¿Sí? cuántas personas le dicen a un hijo, haz esto, ahorita. Ahí voy. Y hasta que bien quiere. Así es. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo quiere algo? Sí, claro, Pero quiere que uno, ¿verdad? Que uno actúe rápido.
Vamos a terminar con Deuteronomio 28. Apúntenlo y lo buscan en su casa porque se los voy a leer con otra traducción. Esta es la consecuencia, y vamos a ver la consecuencia de los que escuchan y los que no escuchan, ¿sí? Es Deuteronomio 28, es todo el capítulo. Ajá, Deuteronomio 28, es todo el capítulo. Y con esos versículos terminamos, y pongan atención, se los voy a leer porque sí está un poquito largo el capítulo, para que no lo leamos dos veces. ¿Sí? Dice, fíjense, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Fíjense, bendita serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendito será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en bandada. El Señor te bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordenó para seguir y servir a otros dioses. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a hacer Hermoso mensaje. bendecidos, ¿verdad? ¿Sí lo oyeron bonito? ¿Sí lo escucharon bien? Hermoso mensaje. ¿Pero qué creen? Oír. Pero escuchen, si no escuchamos a Dios. Pero debes saber que si no obedeces al Señor, tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, de tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en todas las obras de tu mano, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas sobre tu cabeza. El cielo será como bronce bajo tus pies, la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena del cielo, lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero irás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán, tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. No habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá
nadie que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otra tomará a tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus ojos desollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido te comerá los frutos de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas y con llagas malignas e incurables, que te cubrirán todo el cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a lo que el Señor te conduzca. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados al cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Estas serán señal y advertencias permanente para ti, para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez, pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrán de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetarán a los viejos ni se compadecerán de los jóvenes. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni ternera en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado, te acorralará en todas las ciudades de tu tierra. Te sitiará hasta que se derrumben estas murallas fortificadas en las que has confiado. Te asediará en toda la tierra y las ciudades el Señor tu Dios te ha dado. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, la carne misma de los hijos y de las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le quedan, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que está comiendo, pues será todo lo que quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas las ciudades, que aún las más tiernas y sensibles de tus mujeres, tan sensible y tierna que no se atreverían a rozar el suelo con las plantas de los pies, no tendrán compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos, ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Si no te empeñas a practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e impotente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles, persistentes, enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. ¿Sigo? Nosotros somos los que decidimos si obedecemos o no obedecemos, si escuchamos o no escuchamos. ¿Sí? Porque lo acabamos de leer en la traducción, y es una definición de diccionario. Para escuchar debemos tener la voluntad o la disposición de oír.
El Señor nos deja sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas, pero de nosotros depende escuchar o no escuchar. ¿Sí? Dicen que es una medicina escuchar. Así Es una medicina escuchar. O sea, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, vamos a tener bendición como lo acabamos de leer. Pero si no escuchamos, también vamos a traer una maldición. Pero nosotros tenemos que tener la voluntad de escuchar a Dios, de hacer su voluntad, no la nuestra, de obedecerlo a Dios a través de su palabra, no a los que estamos al frente. De nosotros depende. ¿Sí? De nosotros como padres, de los hijos, si están conociendo de la palabra, igual. Sí, porque a veces como padres nos esforzamos a buscar a Dios, nos esforzamos a obedecer, a estar en comunión con Dios, en estar en sus caminos, pero a veces los hijos no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer a los padres. ¿Sí? Y van a obtener una consecuencia. Si no escuchan también a los padres. ¿Sí? Pero de nosotros depende. ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Una bendición por obediencia o una maldición por desobediencia? Y no es porque los esté espantando, no, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A lo mejor muchos van a decir, pues ya ni tengo viñedo, ¿no? Porque dice que los viñedos no van a dar. Ni tengo ganado. No, pero nos puede venir de otra forma. Entonces es cuando nosotros nos tenemos que aplicar a obedecer a Dios, a buscar a Dios, a hacer su voluntad. Porque los que vamos a recibir bendición o maldición somos nosotros. ¿Amén? Pues es la palabra del Señor.